Buenas tardes. Mi nombre es Michelle Valdés y les hablo desde la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra de la República Dominicana. Esta tarde comparto con ustedes la ponencia de urbanismo táctico como estrategia de aprendizaje basado en proyectos que fomentan la formación de arquitectos comprometidos. Desde los talleres de diseño urbano de la Universidad Católica Madre y Maestra, hemos venido implementando desde el 2018 esta metodología basada en proyectos con el urbanismo táctico, y lo hemos hecho porque, aunque en la materia de diseño resulta ser el corazón de las carreras de arquitectura, no menos cierto es que cuando el diseño es urbano, cuando abordamos la gran escala, muchas veces los estudiantes no se sienten tan entusiasmados con la materia, y es básico para cualquier arquitecto conocer y ser capaz de abordar esta gran escala, porque cada vez que hacemos arquitectura le estamos poniendo la mano a la ciudad. Entonces, eso para nosotros es muy importante, pero a través de estas materias también queremos desarrollar y fortalecer el sentido cívico y ético de nuestros arquitectos. Y esto se puede lograr con proyectos que les sean atractivos. ¿Cómo lograr que estos proyectos resulten atractivos para los chicos al ver que sus ideas pueden ser plasmadas en la ciudad? Entonces, podemos pasar a la siguiente, desarrollado esta estrategia con los objetivos de comprobar que esta estrategia de diseño puede ser adaptada al urbanismo táctico, con una visión de aporte al bien común. Queremos hacer un aporte, queremos realizar algo en la ciudad que impacte en la calidad de vida de los ciudadanos. Y como los estudiantes son ciudadanos, pues es muy atractivo para ellos ver cosas que ellos han pensado, que han incluso ejecutado, y cómo esto puede mejorar su calidad de vida. Luego, sistematizar estas estrategias para que puedan seguirse usando en otros cursos. Concientizar de una forma didáctica, de una forma entretenida a los estudiantes sobre esta incidencia que tiene sobre la ciudad cualquier obra de arquitectura que hagamos. Desarrollar y fortalecer el sentido ético de los estudiantes de arquitectura. Ofrecer soluciones urbanas reales, del mundo real, necesidades que tienen nuestras ciudades desde la academia, de manera que la academia pueda hacer un aporte hacia esa calidad de vida que hablábamos, y eso se basa en el levantamiento y el análisis de datos. También un aporte que hacemos a nuestras ciudades a través de estos proyectos es priorizar y dignificar al peatón en nuestras ciudades, hasta a través de estos proyectos de urbanismo táctico que realizan los estudiantes de arquitectura. Vamos a pasar a la siguiente. La primera pregunta es, ¿qué es el urbanismo táctico? Entonces, hemos identificado que el urbanismo táctico son intervenciones que se hacen en el espacio público, son intervenciones pequeñas, de bajo costo, pero que sus cambios se ven a largo plazo y que involucran a la comunidad y tienen como resultado pues la mejora de la calidad de vida. Esto ha sido definido por Lidón en el 2013, y vemos como la definición habla de intervenciones de bajo costo para lograr cambios a largo plazo. Como se dice en inglés, short-term actions, long-term change. Y luego, para conectarlo con el aprendizaje basado en proyectos, ABP, por sus siglas en español, el aprendizaje basado en proyectos lo que pretende es dar una respuesta a la necesidad de organizar los contenidos de una materia desde una perspectiva integradora, creando unas condiciones de aprendizaje que permitan garantizar la comunicación y el intercambio en un proceso de aprendizaje autónomo y compartido. Quiere decir, los estudiantes se involucran con actores de la vida real, ya sean asociaciones de comerciantes, instituciones públicas, como pueden ser los ayuntamientos,
el Intran, en el caso de nosotros, que es la entidad que regula toda la parte de movilidad en la ciudad, las juntas de vecinos, etc. Entonces, ese intercambio, ese aprendizaje compartido, también resulta ser autónomo porque los chicos tienen que elaborar sus propios proyectos, o sea, ellos tienen que formularse una pregunta y dar soluciones a esas preguntas que luego generan los diseños que se implementan y luego se evalúan. Entonces, aprendizaje basado en proyectos apuesta a la enseñanza basada en soluciones de la vida real, que ofrece la posibilidad de un aprendizaje significativo y motivador. Y esta motivación resulta ser no solamente para los estudiantes, sino también para los docentes. Este modelo educativo, los estudiantes trabajan de manera activa, como les decía, planean, implementan y luego evalúan esos proyectos en la vida real. Para Galeana, que es una estudiosa de esta metodología, el modelo tiene su origen en el constructivismo, que evolucionó a partir de las aportaciones de algunos psicólogos, tales como Piaget o Dewey. En el constructivismo se afirma que el aprendizaje es el resultado de construcciones nuevas, nuevas ideas a través de los conocimientos que ya se tenían. Entonces, Pozuelos, que es otro autor que trabaja también en la metodología del ABP, afirma que ya desde el siglo XVI, en la arquitectura italiana, se documentan antecedentes de trabajos en proyectos. Muchos autores, contrario a esto, defienden que esta forma de trabajo surge a finales del siglo XIX en Estados Unidos, lo que se llamó la educación progresista, que se caracteriza por una corriente que entendía que la educación iba unida a la vida real y utilizaba esa experiencia en las materias del currículum como un medio para resolver problemas. Según Arias, otro autor que también trabaja el ABP, dice que esta corriente está fundamentada en la teoría de aprender haciendo de Dewey, aquel psicólogo que les mencioné anteriormente. Entonces, lo que hemos tratado de hacer desde los talleres de diseño urbano, y podemos pasar a la siguiente, un poco conectar el urbanismo táctico con el ABP. Aquí les quise poner un ejemplo de urbanismo táctico, como ha sido utilizado en otros lugares, que es el más conocido quizá de ejemplo de urbanismo táctico, es el Times Square. Primeramente, a la izquierda vemos la foto de lo que era Times Square lleno de autos. Luego se hizo una intervención a corto plazo, se hizo una intervención de muy bajo costo, en la que se colocaban sillas en la calle, se tapaban con contenedores plásticos y se probó que al evaluar esta intervención, que se reducían los accidentes, que había una mejor calidad de vida, que los ciudadanos estaban muy contentos con esta intervención, empezó a poblarse mucho más, de personas empezaron a aumentar las ventas de las tiendas que ya de por sí en Times Square era un sitio bastante visitado, y luego de que se comprobó que este proyecto funcionaba, pues se implementa, y es lo que vemos a mano derecha, como lo conocemos hoy día, donde ya hay un pavimento diseñado, donde ya están las condiciones para que toda esa área pues sea peatonal. Entonces, conjugar, podemos pasar a la siguiente, el tema de urbanismo táctico con el ABP, siguiente, es de significativa importancia en la República Dominicana, porque como nos enseña esta foto que podemos ver aquí, en nuestro país el parque vehicular se incrementó en los últimos 15 años un 100%. Y los accidentes de tránsito se ha documentado que responden por la falta de respeto al peatón y lo colocan en el segundo lugar más vulnerable. En el primer lugar más vulnerable se encuentran las motocicletas, que también son
muchas en nuestro país, sobre todo en el interior, en las ciudades del interior, pero el peatón se coloca en el segundo lugar. ¿Y por qué pasa esto? No hay un respeto hacia el peatón y se ha priorizado la presencia del automóvil en nuestras calles. Esto es un fenómeno que es común a toda nuestra ciudad y que con los estudiantes desde los talleres de diseño tratamos de identificar puntos específicos donde pudiéramos trabajar para con estas tres variables, por decirlo, del tema del tránsito, por un lado, el tema de urbanismo táctico y el tema de aprendizaje basado en proyectos, pudiéramos unir estas tres variables para generar proyectos en los que los chicos se pudieran involucrar. Siguiente. Entonces, trabajamos primeramente en el 2018 en Villa Consuelo. Villa Consuelo es una área muy comercial de la ciudad de Santo Domingo, pero hay que caminar, digamos, o sea, no es una zona de estrato medio, medio bajo, donde para uno poder llegar a cualquier comercio tiene que estacionarse en sitios aledaños, puesto que no existen estacionamientos, o sea, no son grandes centros comerciales, sino que son pequeñas tiendas en una zona de lindero cero, donde los automóviles se estacionan en la calle. En toda esta zona de Villa Consuelo, los chicos detectaron no existe ni un solo paso peatonal. Es una zona que es muy peatonal de la República Dominicana de Santo Domingo, específicamente la capital, pues no hay ningún paso de peatones. Entonces, como bien dice la definición de lo que es el aprendizaje basado en proyectos, los estudiantes trabajan de manera activa, siguiente, se reunieron con la Asociación de Comerciantes de Villa Consuelo para entender un poco cómo ellos veían la problemática y presentarles cuáles eran en otros encuentros sus opciones de soluciones a esa problemática, digamos, que se llegaron a un consenso entre los estudiantes y la sociedad de comerciantes siguiente. Luego, los estudiantes diseñaron estos proyectos. En el caso de Villa Consuelo, ellos diseñaron unos pasos creativos, unos pasos peatonales creativos, que además sobre el paso peatonal generaron una especie de cielo, ellos le decían que era un artefacto urbano, por decirlo así, hecho con telares, para que la gente desde lejos pudiera ir visualizando que ahí en esa esquina estaba pasando algo y pues los autos se detuvieran. Después que lo diseñaron, la Asociación de Comerciantes aportó el dinero, se consiguieron los permisos en las instituciones pertinentes, en el ayuntamiento y en el Intran, que como les comentaba es el lugar de la movilidad siguiente. Y entonces los chicos implementaron estos cruces de peatones. Siguiente. Lo podemos ver también en este video, además de los cruces de peatones, se hizo un parque bolsillo en esta zona que ustedes ven aquí. Siguiente. Vamos a ver un video en el que se puede ver la intervención de los chicos. Se pintaron pasos de peatones también, como lo pueden ver. Las intervenciones de urbanismo táctico, como son de bajo costo, los chicos utilizaron palets que se consiguieron en la misma zona, en una zona comercial. Estos son los lugares donde se transporta la mercancía. Se consiguieron algunas plantas para poner en el lugar y también algunos elementos que pudieran crear sombra. Este fue el diseño que ellos hicieron. Siguiente. Y podemos ver algunas fotos de las implementaciones de los chicos pintando. Ahí se ven también las fotos con los palets. Fue muy interesante porque también la sociedad de comerciantes se involucró no solamente en términos económicos en la realización de estos pasos, pero también en la ejecución, digamos, de los mismos. Siguiente.
Fue muy interesante y los chicos se sintieron muy motivados porque gente que pasaba por ahí o que supo del proyecto los empezó a mencionar en las redes sociales siguiente, y algunas revistas especializadas de arquitectura y urbanismo también se hicieron eco y publicaron los proyectos en en sus revistas siguiente. Luego, como otra actividad, desde el Intran nos llamaron para que la universidad participara en la primera semana de la movilidad sostenible, que fue en el 2018 también. Y los muchachos participaron siguiente, pintando también unos pasos de peatones creativos en una de las intersecciones más importantes de la ciudad de Santo Domingo, que es la 27 de febrero con Lincoln. Eso fue en septiembre del 2018, y también se pintaron unos motorbox, como ellos lo llamaron, que es después de los pasos de peatones, vienen un área destinada para los motores. Como les decía, en nuestro país, en nuestras ciudades, hay muchos motores, y normalmente los motores se paran en los pasos de peatones. Entonces se identificó generar una zona adicional para los motores para que los peatones pudieran transitar cuando los semáforos están en negro. Entonces cuando el semáforo está en rojo, perdón, se tienen los peatones pasando, luego los motores con este espacio que se les dibujó, y luego entonces los automóviles estacionados. Entonces esa fue otra de las participaciones que hicieron los estudiantes en la ciudad siguiente. Así se ve una vista nocturna de las intervenciones. Fue muy interesante porque cada universidad, o sea, se buscaron 4 universidades, la de nosotros fue una de ellas, pintó una esquina. Entonces fue un trabajo colaborativo entre diferentes universidades, y eso también fue muy interesante, ese trabajo entre pares. Ahí se pueden ver lo que les comentaba, en la esquina de la izquierda, cómo se ven los pasos de peatones, luego la parte de los motores, y bueno, finalmente los automóviles. Siguiente. Entonces, también se participó en en la peatonalización de una calle importante, también haciendo pasos creativos de peatones. Siguiente. Luego, en el 2019, el Intran celebró el primer Día Internacional de la Bicicleta, y se peatonalizó el Frente Marino, el Malecón, que es el Frente Marino de la ciudad de Santo Domingo, y se generó entonces un artefacto urbano que se creó para crear paradas de estos ciclistas que en su camino tienen estas paradas. Entonces los estudiantes generaron estos artefactos en los que se puede jugar, se puede estacionar la bicicleta, se pueden hacer diferentes actividades, y eso duró un día, el Día Internacional de la Bicicleta. Siguiente. Luego, se ideó en República Dominicana, específicamente en la ciudad de Santo Domingo, lo que fue el Design Week en el 2019. Y junto con los chicos se lograron hacer algunas intervenciones en una calle que se peatonalizó por un día, que fue la Agustín Lara, y dentro de esa calle se generaron varias actividades para incentivar la participación de los ciudadanos en este evento y también en esta calle. Y se eh, lanzó con el eslogan de que Design Week también es ciudad, porque en un principio el Design Week solamente abordaba temas de arquitectura, de diseño industrial y de productos, de proyectos, de diseño industrial, artesanal. Y se convenció a los organizadores del evento de que la ciudad también se diseña. Entonces, dentro de ese contexto, se pudo lograr esta intervención de peatonalizar una calle donde convergen muchas tiendas de diseño, y establecer ahí entonces el distrito de diseño
Siguiente, los chicos participaron haciendo unos artefactos que podían ubicarse en el medio de la calle, que ya iba a ser peatonal, y entonces generar diferentes actividades de atracción. A la izquierda podemos ver la vía como funciona normalmente, vehicular, y a la derecha, pues entonces con estos artefactos que los chicos realizaron para amenizar la calle siguiente. Vamos a ver un video de cómo eh, pasó ese día. Ahí está el video, un poco para mostrarles lo que pasó ese día en la calle Agustín Lara. Ahí se ven los pasos peatonales dibujados y se ven también las intervenciones de los chicos. Cuando se ponga a correr el video, se puede ver un poco más la calle en su amplitud. Bueno, podemos pasar a la siguiente si no se ve el video. Estas fueron el tipo de cosas que pasaron ese día, de también artistas que vinieron a la calle, hicieron esculturas en movimiento siguiente. Los comerciantes sacaron sus productos hacia la calle siguiente. Se generaron también áreas de niños, esparcimientos y demás. Y siguiente, los chicos hicieron estos artefactos en los que, en este caso específico, se podían vender cosas allí siguiente, y también se podía jugar algunos juegos algunos entretenimientos siguiente, de amenización de la calle siguiente. Entonces, un poco como conclusión, una vez se finalizaron estos proyectos de urbanismo táctico en los diferentes cuatrimestres que se trabajaron, los diferentes años, con la metodología de la BP, se inició por parte de los estudiantes, luego de estas fases de implementación, una fase de análisis para así entender cuáles eran los resultados y los retos obtenidos. Se hicieron puestas en común, reflexivas, en las clases, y por ejemplo, en el caso de Villa Consuelo se detectó que estos pasos peatonales llegaban a las aceras. El caso de Villa Consuelo se pintó un domingo, que no, los domingos por la tarde la zona no funciona comercialmente, entonces se aprovechó para pintar ese día, y resultó que el lunes, cuando se abren las tiendas, las aceras se llenan completas de mercancía. Entonces los pasos de peatones no funcionaban porque no llegaban a un lugar de caminar, sino que llegaban a estas mercancías. Entonces, un poco las conclusiones, y para próximas ocasiones, lo que se sacó como conclusión es que también hay que limpiar las aceras. O sea, no solamente es el tema del paso de peatón, pero también hay que abordar las aceras de manera que se puedan colocar los productos y la gente también pueda caminar y poder entonces hacer esos cruces. Fue interesante también que los chicos de estos proyectos de, de Villaconsuelo los presentaron en un congreso estudiantil y de investigación científica. Y fue muy interesante porque también sus proyectos, como les mostré anteriormente, fueron enseñados en plataformas digitales profesionales. Las puestas en común de los chicos destacaron, que fue muy interesante, su compromiso y su aporte a la ciudad. Ese sentimiento de haber aportado al bien común y la receptividad que estas intervenciones tuvieron por parte de los usuarios, en el caso de Villa Consuelo, por ejemplo, de parte de los comerciantes, en el caso, por ejemplo, de los pasos de peatones que se pintaron en una de las esquinas, la gente cuando pasaba le decía, ay, esto es muy necesario. O sea que, entonces, esa retroalimentación de comerciantes, vecinos, autoridades, en el caso del distrito de diseño, eh, mucha gente también hizo notar
lo importante de este tipo de actividades, que la ciudad se puede vivir de otra manera, y la contribución que hacían los chicos generando actividades de animación urbana que pudieran contribuir a estas iniciativas. Eh, se ha podido comprobar también en visitas posteriores a los lugares que se empieza a generar una conciencia sobre el lugar, sobre el peatón, sobre el respeto que debe haber por parte de los vehículos motorizados a los peatones, y los peatones y los motociclistas han expresado sentirse más seguros luego de estas iniciativas, como la que hablamos en la 27 de febrero, en esta esquina tan importante. Tanto los motores como los peatones en encuestas dijeron sentirse más seguros luego de estas intervenciones. Como le comentaba, interesante también fue que estas evaluaciones arrojaron que como retos futuros que se tienen como para complementar los diseños, eso resultó muy interesante. Y también arrojó la necesidad de hacer más levantamiento de datos cuando se haga un proyecto como este. En la primera versión del distrito de diseño, por ejemplo, se hicieron unas encuestas que arrojaron los motivos por los cuales las personas querían venir a la actividad, cómo se vino a la actividad. Entonces, cuando los chicos cruzaron esta información fue muy interesante porque una de las razones por las cuales las personas dijeron haber asistido ese día a la calle peatonal fue precisamente por las actividades que se generaron, cuyos protagonistas fueron los muchachos en gran medida. Pero ¿cómo vinieron a esas actividades? Pues vinieron en automóvil. Y la mayoría de la gente que vino, también salió en las encuestas, era de la zona. Entonces, evidentemente, hay un conflicto que es bueno estudiar en otros proyectos de por qué, si la gente vive en ese entorno, viene a la zona en carro, en automóvil. Y se generaron varias hipótesis de que podría ser por la falta de seguridad, porque las aceras no tienen las condiciones, porque no existe el arbolado adecuado y en el día con el sol tampoco es cómodo. Pero claro, todo eso es materia, digamos, de otros proyectos que tenemos en mente seguir implementando para lograr darle continuidad a este proyecto de urbanismo táctico y de aprendizaje basado en diseño. Para concluir, pudiéramos decir que realmente fue una experiencia muy enriquecedora, no solamente para el personal docente, yo soy que le estoy presentando esta ponencia hoy, pero hubo otros profesores involucrados en algunos de los proyectos, incluso los directores de la carrera en su momento también se involucraron, y otros profesores de otras materias también dieron soporte a todas estas actividades, lo cual es muy interesante porque refleja un compromiso y un incentivo, una motivación por parte de los docentes de este tipo de proyectos. Y también se pudo constatar la motivación por parte de los estudiantes al participar en esto, y definitivamente se aumentó el sentido ético, ellos sentirse comprometidos con su ciudad, sentir que su trabajo puede ser reflejado en la ciudad y puede mejorar la calidad de vida de los habitantes de su ciudad. Es decir, que fue un proyecto bastante enriquecedor y que nos deja retos y nos deja mucho por hacer y por seguir implementando y produciendo conocimiento a partir de estas metodologías de urbanismo táctico y de aprendizaje basado en proyectos. Siguiente, agradezco mucho su atención. Quedo atenta a cualquier pregunta o a cualquier comentario que quieran realizar. Me pueden encontrar en las redes, en Instagram. Siguiente, para que se vea, MM Valdés Guerra,
es mi usuario en Instagram. También les dejo el Instagram de la universidad para que puedan visualizar también allí algunos de los proyectos. Y mi correo es igual mmvaldesguerra@yahoo.com. En caso de que tengan alguna pregunta, por ahí nos podemos comunicar. O también, si tienen algún comentario, pues estaré feliz de recibirlo. Agradezco mucho su atención prestada y espero nos podamos ver en una próxima ocasión. Muchas gracias.